continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía Así para es. todos. Mira, quiero hacer una reflexión rápidamente. Una reflexión. Sí, sí. Bueno, Mira, estamos casi en Semana Santa. mira, sin ¿Estamos en Semana Santa ánimo, casi? sin ánimo de, sin Casi, ánimo casi. de politizar el tema. Todo parece indicar, por lo que se ve, que el presidente Luis Abinader pudiera reelegirse en las elecciones del próximo mes. Todo parece indicar. Todo parece indicar. Esto es una probabilidad muy alta. Claro, significa. sí, es alta. Se ve alta. Sí, Hasta sí. ahora se ve alta. Puede ser que no. Sí, pero Puede ser que no. Pero Sí. hasta ahora eso es lo que se proyecta. Sí. Ahora, yo menciono eso porque aquí tenemos un problema. Como la República Dominicana tiene periodos de gobierno de 4 años con la posibilidad de que el presidente, de acuerdo con la Constitución, pueda reelegirse en una ocasión, es decir, que puede durar 2 periodos consecutivos, generalmente en el primer periodo los presidentes con vocación reeleccionista se dejan de lado las iniciativas que se pudieran considerar como reformas estructurales, las reformas importantes, las cosas que realmente necesita la nación para su futuro, tienden a dejarse de lado porque generalmente ese tipo de reformas tienen costo político. Y como tienen costo político, los presidentes en un primer periodo lo evitan a los fines de que ese costo político no le afecte en un proceso electoral donde buscarían su reelección. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora, si se diera la posibilidad de que el presidente Luis Abinader se reeligiera y no hiciera la atolladera que hizo el presidente Danilo Medina luego de ganar la reelección en 2016, y voy a decir por qué la atolladera, entonces el presidente tendría la oportunidad de impulsar de manera real y de manera efectiva las reformas estructurales que requiere el país sin pensar en el costo político, porque ya no va a volver a ser candidato. Y digo la atolladera que hizo Danilo Medina porque Danilo Medina, que ya no iba a volver a ser candidato, tuvo la oportunidad entre el 16 y el 20 de impulsar esas reformas estructurales que todavía están pendientes. Pero no lo hizo porque luego se le metió en la cabeza que él podía volver a reformar la Constitución para buscar un tercer periodo, una locura, una tremenda locura. Y esa locura entonces le representó un costo grande a el desarrollo o el proceso de desarrollo de la República Dominicana, que podía aprovecharse perfectamente porque en ese momento, entre el 16 y el 19, la situación económica de la República Dominicana y el entorno internacional eran muchísimo más favorables que en la actualidad, muchísimo más favorables. Pero no se aprovechó eso, porque se le dio más peso a el llamado costo político en una ambición reeleccionista inconstitucional, que ahora uno no lo visualiza así porque uno entiende que el presidente actual, en caso de lograr la reelección, va a respetar la Constitución y simplemente se va para su casa en el año 2028. Si se va para su casa en el año 2028, en caso de ganar en el 24, tiene la oportunidad que tuvo Danilo Medina y que tuvo también Leonel Fernández de en un segundo periodo y último periodo, como es último, no tiene costo político lo que usted ejecute en términos positivos para la sociedad dominicana, aunque en el momento tenga un impacto negativo. Y esas son las reformas estructurales. Esas reformas que se habla de seguridad social, del Código de Trabajo, que van a tener mucha oposición de parte de muchos sectores, pero que son necesarias hacia el futuro. Ese pacto fiscal que es necesario hacia el futuro, también va a tener un peso importante de objeción y de rechazo de parte de la sociedad. Ahora, ese rechazo tiene que ser ignorado. ¿Para qué? Para darle prioridad a el bienestar del Estado y del país hacia el futuro. Generalmente, las acciones que tienen un impacto positivo hacia el futuro tienden a ser perjudiciales en el presente. Pero si el presidente de turno no tiene la ambición de seguir en el gobierno más allá del periodo que le queda, entonces le va a dar más prioridad al interés del Estado que al interés político. Entonces, esa es mi esperanza en caso de que el presidente Luis Abinader se reelija, que como sería un último periodo y ya no volvería a ser candidato en el 28, posiblemente se interese más en darle prioridad y ponerle voluntad política a reformas odiosas, pero necesarias para el bienestar futuro del país. Verbigracia. Verbigracia mencioné algunas. Sí. Mencioné algunas.
Seguridad social, mencioné código de trabajo, mencioné el pacto fiscal, que es sumamente necesario y prácticamente imprescindible. La reforma en el sector eléctrico, porque algo hay que hacer con eso. Sí, algo sí, hay que hacer con eso. Algo hay que hacer. ¿Por qué lo digo así? Porque si gana la presidencia otro candidato, como puede ocurrir, vamos a tener los primeros 4 años de ese otro candidato como presidente en lo mismo que hemos tenido estos 4 años, postergando reformas estructurales. ¿Por qué? Porque se va a reelegir entonces o va a buscar la reelección en el año 2028. Ahora, si el que está gobernando es el que gana, en el 28 no va a buscar reelección y se supone que entonces no va a pensar en el costo político, no va a postergar reformas importantes, como son aquellas reformas estructurales que el mismo presidente citó, 13, 14, aquella vez que envió al Consejo de Desarrollo Económico, pero que finalmente se quedaron en el aire. ¿Por qué? Porque no se le puso voluntad política. Y no se le puso voluntad política porque tienen costo político. Ahora yo espero que eso sea diferente. Tiene una oportunidad del país con este presidente si logra la reelección, que la tuvo en el 16-20 y no se aprovechó, y la tuvo también en el 2004, en el 2008-2012, en el segundo periodo y último de Leonel Fernández, y tampoco se aprovechó. En ese momento pudiéramos decir que no se aprovechó tanto porque ahí se presentó una crisis económica mundial que afectó en parte. Pero del 16 al 19, señores, no hubo crisis. Llegó la del 20, que fue un asunto repentino, que fue lo de la pandemia. Pero ya se pudieron haber realizado esas reformas entre el 17 y el 18 y no se realizaron. Ahora, ¿por qué yo creo que el presidente Abinader no va a inventar? No porque el cargo no sea bueno, ser presidente. Yo creo que hay por lo menos 2 o 3 variables por las que él no va a inventar. La primera es, yo creo que la convicción personal, la convicción de él, yo creo que no lo va a hacer. Otra cosa es el partido, él no va a jugar con la fortaleza de su partido, no va a jugar con eso. Y él sabe que adentro hay gente que está, ¿verdad? Espérate un momentito. Y otra variable es verse en el espejo del PLD también. O sea, son 3 variables que yo creo que están ahí. Para mí la principal variable es esa, la tercera. La tercera, o sea, el espejo del PLD. Del atolladero, porque fue un atolladero, fue una locura. Fue una locura. Bueno, una locura. Y yo no creo, ciertamente, porque además también ocurre lo siguiente. Fíjate que hay políticos de vocación que son más políticos que todos. Y hay políticos que son políticos que han incursionado en la política, pero no son más políticos que todos. Luis Abinader no es más político que todos. Exactamente. Luis Abinader es un empresario que incursionó en la política. Y le gusta la política, pero no tiene ambiciones políticas. ¿Tú ves? Aunque él nació en la política porque su papá nació en la política, fue ministro de Finanzas en los años 60. Pero no tiene ambiciones políticas. Cuando digo que no tiene ambiciones políticas, que no es una persona que le impresiona estar o no estar en el gobierno. Exactamente. Que posiblemente se sienta más cómodo fuera del gobierno que en el gobierno. Así es. Y es muy probable eso. Así es. Contrario a otros que son políticos y que tienen ambiciones políticas. O sea, hay políticos que viven de la política, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo de alguien que ya no viva. El caso, por ejemplo, de Peña Gómez, o el caso de Balaguer, que eran políticos políticos. Que no eran otra cosa. Juan Bosch político también, políticos. Y menciono gente que ya no están para no hacer comparaciones. Pero el caso de Luis Abinader, entonces Luis Abinader no tiene eso. Creo que se trata de una persona mucho más respetuosa de la institucionalidad del país y no inventaría con eso. Pero digo no inventaría, y lo digo como una probabilidad porque, repito, puede ser que él se reelija. Todo apunta a que puede reelegirse, pero ahora, también puede que no logre la reelección. Te quiero hacer una pregunta. Puede que haya una segunda vuelta, puede que haya tal vez un fortalecimiento de la oposición. O sea, nosotros estamos hablando de lo que se visualiza tomando en cuenta las probabilidades porque analizamos mucho la economía, las estadísticas. A Luis Abinader le pasó lo mismo que a Danilo y que a Hipólito. ¿Qué? Con el asunto de la reelección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, que una vez tú... Sí, espérate. Que, no le pasó lo mismo. Sí, porque Abinader dijo que no era un hombre reeleccionista. No, pero eso no, porque eso es discurso político. Bueno, pues entonces... pero ¿qué es lo que pasa? Sí, pero eso es discurso político. Danilo le pasa lo mismo y a Hipólito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no, Jairo, es que eso es discurso político. Pero falta tacto. Y yo creo que ese error
no deben cometerlo los políticos. Los políticos No lo que deben deberían cometerlo. ser un poco más sinceros. Exactamente. Deberían ser un poco más sinceros. Pero eso yo no le doy importancia. No, pero bueno. Y cuando yo te digo que es diferente es porque Porque la reelección por no, ejemplo, no es un pecado. cuando yo te digo que es diferente, Si está en la Constitución, no es un pecado. no es un pecado. Cuando yo te digo que es diferente es porque tanto Danilo Sí. como Hipólito, uno lo logró y otro no. Lo que hicieron fue forzar una reelección. Sí. Forzar una Bueno, reelección. sí la forzaron. Hipólito forzó una Constitucionalmente, modificación sí. constitucional para poder reelegirse, aunque no lo logró. Y Danilo forzó una modificación constitucional para poder reelegirse y lo logró. Sí. Luego entonces quiso forzar otra, lo cual, por eso que yo digo que es una locura. Exactamente, sí, es verdad. Sin embargo, a Leonel Fernández, Una patochada. sin embargo, Leonel Fernández y Luis Abinader no les ha ocurrido eso. Leonel Fernández llegó al poder en el año 2004, retornó en el 2004 Sí. y retornó con una constitución que le permitía esa reelección. Y no había que No tuvo que forzar una el reelección, bingo. Sí, sino es que, verdad. que la tenía a su disposición. ¿Oíste, Basilio? Y el caso de Luis Abinader también. Luis Abinader llega en el 2020 con una constitución que también le pone a su disposición la posibilidad de Ahora el reelegirse. presidente está cómodo. Lo que deberían de hacer los presidentes es dejar ese discurso, ciertamente. ¿Usted aspira a la presidencia? Sí, usted aspira a la presidencia. Si usted aspira a la presidencia, no se ponga a estar hablando de que usted no es reeleccionista. Usted simplemente dice, bueno, las circunstancias determinarán. Exactamente. Tú dices eso. Las y ya. circunstancias determinarán. Pero no Es decir verdad. que yo no soy reeleccionista, que yo no me voy a reelegir. No. ¿Por qué? Porque, y ciertamente las circunstancias, ¿sabe por qué, Jairo? Porque una vez en el poder, un presidente que marque Ajá. como preferido para poder Sí, sí, garantizar la para permanencia en el repostularse, poder sí, claro, de ese partido, claro. es el partido que obliga a Te lo ese obliga. presidente Yo no, a ser usted tiene que candidato. seguir ahí. Usted tiene que seguir No, ahí. pero ven acá. O sea, posiblemente cuando el presidente Luis Abinader dice, mi esposa no quería que yo me reeligiera, Posiblemente era así. posiblemente es verdad. Sí, posiblemente Mis hijas no querían que yo me reeligiera, posiblemente es verdad. Sí. Ahora, el punto no es que él sea ambicioso y que él quiera seguir, es que el partido le dice, no, pero es un momento, presidente, porque el problema es que si no es usted el candidato, nosotros podemos perder. Sí. Y usted no puede ser el que propicie que perdamos, teniendo la oportunidad de que ganemos. O sea, entonces Por eso le eso, pasa a los presidentes Que cuando sean están en el cautos poder. a partir de ahora. Y por eso tienen que exactamente ser sinceros Pues, con ese asunto. Se están Lo tragando que pasa es que lo después. que hemos seguido es la costumbre, ¿Cómo del, llama que- la costumbre del Que baraguerismo. Leonel Gómez Danilo quería tragarse un, ¿cómo se llama? Un tiburón, Tiburón un tiburón podrido. podrido, sí. Entonces, eso Oye, es una herencia de Balaguer, Sí. una herencia del balaguerismo. Balaguer Sí. no acostumbraba a eso, así que no voy, para poder decir acepto. Y entonces Exactamente. Sí, y ya. los presidentes sucesivos han copiado eso, pero es un asunto absurdo. Simplemente, si usted tiene la oportunidad de reelegirse, usted dice, bueno, va a depender de las circunstancias. Yo no estoy en eso ahora, pero si se presenta esa Sí. circunstancia, bueno, pues yo lo aceptaría. Ahora mismo no me hablen de eso. Punto, ya se acabó. Vamos a una pausa y retornamos en breve, Dinámica Económica.